Bueno, hola a todos, mi nombre es Milagros Gómez Aedo, soy grado 2 de la cátedra de Medicina Intensiva y les voy a dar una clase de hemorragias aracnoideas un poco larga porque el tema es un poco extenso, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es la patología más grave del sistema nervioso central, tiene una alta mortalidad, la mortalidad ronda entre el 30 y 50%, y en Uruguay un 54,5%. Es un síndrome neurovascular muy complejo que no solo tiene complicaciones neurológicas, sino que también tiene complicaciones sistémicas. La mitad de los pacientes con hemorragia aracnoidea tiene menos de 55 años, lo que genera una alta carga económica por la pérdida de años productivos. Los principales factores que afectan el resultado son la injuria cerebral precoz, la que ocurre en las primeras 72 horas, el resangrado y la isquemia cerebral diferida. Y hay un porcentaje elevado de los pacientes que sobreviven a esta patología, que es 30%, que se van con una discapacidad significativa. Bueno, con respecto a la etiología, puede ser espontánea traumática. Yo voy a hablar de las espontáneas, que el 85% son aneurismáticas. Hay un 10% de hemorragia perimesencefálica, que es un curso más benigno y raramente se debe a una rotura aneurismática. Y el 5% restante son MAV, extensión de un hematoma intracerebral, espacio subaracnoidea, hemorragia intratumoral, rotura de aneurismas micóticos, etc. Con respecto a las enfermedades asociadas, son varias: poliquistosis renal, trastornos varios del tejido conectivo, infecciones, neoplasias, traumatismo base de cráneo y cirugía transesfenoidal. Y los factores de riesgo más conocidos y más significativos, digamos, son el tabaquismo, que aumenta el riesgo de tener una hemorragia aracnoidea entre 2 o 5 veces, la hipertensión y la historia familiar de primer grado. Con respecto a la localización, lo más frecuente es en la circulación anterior, el 85% del polígono de Willis, y el 15% restante en la circulación posterior. El volcado de sangre en el espacio subaracnoideo inicia una cascada de eventos posteriores, que es lo que genera la injuria encefálica precoz. Inicialmente hay un aumento súbito de la presión intracraniana, que genera aumento de volumen sanguíneo cerebral, hipertensión intracraniana. Eso lleva a una reducción crítica de la presión de perfusión cerebral, que sumado a la hidrocefalia, que se da en realidad sobre todo en la fase aguda por disminución de absorción de líquido cerebroquídeo u obstrucción secundaria de la sangre, genera mayor aumento de la presión intracraniana. Ya en las primeras horas se altera la autorregulación cerebral, y lleva a una isquemia cerebral global que si bien puede ser transitoria o breve, lleva a mecanismos, a liberación de mediadores que generan neuroinflamación, disrupción de la barrera hematoencefálica, y fallo energético precoz, todo lo cual perpetúa el daño, sumado a la activación del sistema simpático. O sea, hay una hiperactividad simpática que lleva a complicaciones cardiovasculares que ahora vamos a ver. Y entrando después de las 72 horas en una fase de injuria cerebral tardía, en la cual todos estos mecanismos de la injuria cerebral precoz también contribuyen al daño más tardío. Hay microtrombosis por un aumento de la actividad procoagulante, vasospasmo en esta etapa ya de grandes vasos, disfunción del endotelio, se perpetúa más todavía la pérdida de autorregulación cerebral, y un fenómeno que se llama de polarización cortical propagada, que en realidad ya empieza en la etapa precoz y se perpetúa en la etapa de daño tardío. Por lo cual son todos mecanismos de isquemia cerebral diferida, no es solo vinculada a vasospasmo. Con respecto al diagnóstico, lo más importante es que hay que tener un alto nivel de sospecha, porque hay un 30-40% que previamente tuvieron consultas por cefaleas en los días o en las horas antes. Es un síntoma muy inespecífico. Lo clásico es la cefalea brusca intensa, que se acompaña muchas veces de vómitos como elementos clínicos de hipertensión endocraniana, frente a lo que debemos sin duda abrir los ojos, y asociado o no a diversos grados de alteración de conciencia o a convulsiones, destacándose que puede haber elementos de irritación meningia. Y sumado a uno de los siguientes: la tomografía, que se evidencia clase 1 en realidad para el diagnóstico, que evidencia sangre en el espacio subaracnoideo, típicamente en las cisternas basales, silvianas o interhemisféricas. Y en los casos de hemorragia subaracnoidea evolucionada, ya a partir del 5.º día disminuye mucho la sensibilidad para detección de sangre en el espacio subaracnoideo porque se vuelve más isodensa la sangre y puede generar falsos negativos, por lo cual debemos siempre estar con un alto nivel de sospecha y ir a realizar una PL que demuestre xantocromía, que es un elemento patoneumónico de esta patología, dado que implica en realidad la destrucción del glóbulo rojo en el líquido cefalorraquídeo.
Por otro lado, la resonancia, también saber que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, y la angiotomografía, que en los últimos años se usa mucho para la detección de la etiología, más que nada de los aneurismas. Acá le puse las dos escalas clínicas que se deben realizar al ingreso, al diagnóstico, al momento del diagnóstico de la patología, que son escalas que ya desde hace muchos años se sabe que son pronósticas. Los mal grado clínicos, siendo el Hantigest 4, 5 y la escala de Sociedad de Neurocirujanos, también 4 y 5 se correlacionan con peor pronóstico. Con respecto a las escalas tomográficas, que también debemos hacer con la tomografía del momento del diagnóstico, las más conocidas son estas: la escala de Fisher, la escala de Klassen y la escala de Hydra. Lo más importante de esto, el concepto, es que cuantifica sangre, sirven para pronóstico y para predecir isquemia diferida de vasospasmo. O sea, la tomografía inicial es un elemento clave. Fisher está descrita en 1980, ya está muy criticada porque fue de un estudio hace mucho tiempo donde las tomografías, las técnicas eran diferentes y el estudio tuvo sus limitaciones, pero él ya describió 4 grados, en el cual el grupo 3, que era el que tenía una capa gruesa de sangre mayor a 1 milímetro en cisternas, tenía más riesgo que el grupo 4, más riesgo de vasospasmo que el grupo 4, que era la sangre en realidad intraventricular o parenquimatosa. Y después surgieron varias modificaciones de la escala de Fisher. Nosotros siempre ponemos Fisher 3+4, bueno, eso no existe. En realidad, Klassen, que es un autor que modificó la escala de Fisher, ¿por qué? Porque vio que en realidad no solo la capa gruesa de sangre se correlaciona con más riesgo de vasospasmo y pronóstico, sino que también la sangre intraventricular y sobre todo en los ventrículos laterales tenía un factor de predicción pronóstica. Entonces lo que hace es modifica la escala para que sean 5 grupos. El grupo 0, que no tiene sangre, es la 1 de Fisher, digamos, y la 4 de Klassen es la que llamamos 3+4, que es la que más se correlaciona con incidencia de vasospasmo e isquemia diferida. Es la capa gruesa de sangre en las cisternas, con sangre intraventricular en ambos ventrículos laterales. La tienen ahí, los leen, pero saber eso, que la escala de Klassen es la que se correlaciona con más incidencia de vasospasmo e isquemia. Y Klassen, a diferencia de Fisher, es una escala lineal: a mayor número, mayor riesgo de vasospasmo. La de Fisher no, acuérdense que 3 es mayor que 4. Y bueno, y después está la de Hydra, que es una escala semi-cuantitativa, porque en realidad se piensa que no solo la medición, como hacen estas escalas, es importante, sino la cuantificación de sangre adentro del cerebro. Cuanto más sangre, mayor riesgo de vasospasmo. Entonces lo que hace es clasifica, es una escala de 0 a 42 puntos, en el cual clasifica, ahí se ve a la derecha, varias cisternas y los 4 ventrículos. Son 10 cisternas y cisuras y los 4 ventrículos, y le da un puntaje de 0 a 3 puntos a cada uno de ellos, según, como ven ahí a la izquierda, si no tiene sangre, si tiene una pequeña cantidad moderada, o si está lleno la cisterna o el ventrículo de sangre. Más o menos, no hay puntos de corte fijos, pero se piensa que más de 21 de Hydra se asocia con mayor riesgo de vasospasmo por mayor cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo. Este es un trabajo que hicimos en el Maciel, que en realidad lo que hicimos con 57 hemorragias subaracnoideas fue comparar la tomografía inicial, las escalas estas que vimos, con el riesgo de desarrollo de vasospasmo, de isquemia cerebral diferida y de outcome neurológico al alta. En negro se ve la escala de Fisher, que coincide con los trabajos previos, que la 3 tiene más riesgo que la 4. Pero la que tiene más, pero no fue significativo, no puse las P ahí, pero no dio significativo para el desarrollo de vasospasmo el Fisher, pero sí la de Klassen, que tuvo un P de 0,001, que la que tiene más riesgo de desarrollo de vasospasmo es la Klassen 4, destacando la importancia de la suma de la sangre intraventricular con el Fisher 3 clásico. Hydra y Klassen fueron los dos significativos para el riesgo de vasospasmo. Ahí ven que los pacientes que tuvieron vasospasmo tuvieron una mediana de Hydra más o menos 18,5 contra un 10,5 a los que no tuvieron vasospasmo. Esto también dio significativo. Y cuando vamos a ver el rendimiento de las 3 escalas para el riesgo de vasospasmo, la que tuvo mayor rendimiento fue la escala de Klassen,
sí, con un área bajo la curva de 0,78, perdón. La Hydra fue de 0,68 y la de Fisher, que no fue significativa, fue bastante más baja, de 0,62. O sea que estas dos escalas son las que realmente predicen un río de vasospasmo. Bueno, esto es un poco lo que les mostraba. Las primeras horas la rotura del aneurisma genera aumentos abruptos de la PIC, que puede ser muy severo y llevar al cardiorrespiratorio de la muerte súbita. Muchas de las causas de la muerte súbita son la hemorragia subaracnoidea, que queda subdiagnosticada porque queda como muerte cardiovascular. Y bueno, se desencadena una cascada de eventos neurológicos que se acompaña de eventos sistémicos inmediatos. Acordarse que la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad sistémica, una cascada simpática importante que genera complicaciones cardiovasculares, arritmias, miocardiopatía de estrés, ostracosubo, infarto miocardio, complicaciones pulmonares, por inflamación bronquiolveolar, que ahora les voy a mostrar, y bueno, de todo lo metabólico, sumado a todo esto, en realidad perpetúa más el daño encefálico, que están todos los mecanismos de injuria encefálica precoz, que se van sumando a complicaciones más tardías, como es el vasospasmo, que todos mecanismos que contribuyen a la isquemia cerebral, que es un marcador importante de pronóstico en esta patología. Bueno, las complicaciones sistémicas, por un tema de tiempo, las voy a nombrar brevemente, pero tenerlas presentes. Saber que hay un primer hit con una tormenta de catecolaminas, que genera una respuesta inflamatoria tanto cerebral como sistémica. Puede dar fiebre, que obviamente hay que descartar la causa infecciosa, porque es un estado de inmunoparálisis, pero siempre también tener presente la causa neurogénica e ir a la normotermia, sabiendo el daño que la hipertermia genera en el cerebro. A nivel pulmonar hay aumento de las presiones hidrostáticas, aumento de la permeabilidad capilar, con inflamación bronquiolo-alveolar, edema alveolar, lo cual lleva al edema pulmonar. A nivel hemodinámico, las complicaciones cardiovasculares empeoran el pronóstico y dificultan el manejo, por lo cual hay que siempre centrarse en la búsqueda de ellas, el manejo de estas complicaciones, que puede cambiar el pronóstico, el electrocardiograma en busca de arritmias, fibrilación auricular, troponinas y ecocardiograma siempre tiene que ser parte de la valoración inicial. Evitar la hipotensión, obviamente, que es deleteria en esta patología, y ir a buscar las ionías, tenerlas presentes, sobre todo enfocado en la natremia y en la glicemia. Bueno, estas son las complicaciones neurológicas en las que vamos a entrar, principalmente en la injuria cerebral precoz en las primeras 72 horas, que tiene múltiples mecanismos que ahora vamos a ver. Siempre también en las complicaciones agudas, el resangrado y la hidrocefalia, a tener en cuenta, y la hipertensión endocraniana, que si bien estas últimas dos se pueden presentar en otros tiempos de evolución, son muy frecuentes en las primeras 24 o 48 horas. Las convulsiones, que también son más frecuentes al inicio, pueden aparecer más tardíamente, pero con menor frecuencia. Y la isquemia cerebral diferida, que sí es como la complicación tardía, que aparece a partir del tercer día, y una de sus causas, pero no la única, es el vasospasmo. El reconocimiento clínico de estas complicaciones es complejo, ya que habitualmente ocurre en pacientes sedados o con bajo nivel de conciencia, por lo cual se deben sí o sí utilizar herramientas de neuromonitoreo avanzado para su evaluación y tratamiento. Obviamente el monitoreo de PIC invasiva, sabiendo que muchos de estos pacientes tienen derivación ventricular externa, hay que medir la presión intracraniana, porque hay una alta incidencia de hipertensión endocraniana. Pero sí, bueno, si no tenemos medición invasiva, saber que tenemos todos los métodos no invasivos que nos permiten detectar precozmente complicaciones, el Doppler, la vaina, la pupilometría, el NIRS como método de oxigenación cerebral, como de búsqueda de oximetría cerebral, la presión cerebral de oxígeno invasiva, que bueno, no tenemos, el electroencefalograma, muy importante, y bueno, la monitorización de la sedación, y más nuevo todavía, el Brain for Care para compliance craneal y autorregulación. No voy a entrar en esto, obviamente, porque no es el objetivo del teórico, pero bueno, saber y tener presente todos los métodos de monitorización que son cruciales para detectar precozmente las complicaciones. También existe como parte del neuromonitoreo multimodal biomarcadores cerebrales que ya están bastante estudiados. Estos son los más comunes. También como
como guía terapéutica de estratificación pronóstica y que pueden cuantificar el ascenso de la presión intracraniana, la disfunción de la barrera hematoencefálica, la apoptosis, el estrés oxidativo, etcétera, y ya han demostrado algunos de ellos tener asociación con malos resultados y mortalidad. Esto para mostrarle un poco que el enfoque de esta patología tradicionalmente fue siempre hacia las complicaciones tardías a partir de las 72 horas, vasospasmo, isquemia cerebral diferida, sin duda es lo que más se ha escuchado nombrar y lo que más se ha estudiado en los ensayos clínicos aleatorizados. Pero bueno, dentro de eso, ya les digo que solo la nimodipina ha mostrado cierta eficacia, y ya desde hace mucho tiempo se sabe que las escalas clínicas, o sea, la presentación clínica al inicio es un predictor de malos resultados, por lo cual es lógico pensar que las primeras horas tienen mucha importancia en el pronóstico. De hecho, el nuevo paradigma es que, obviamente, sin descuidar las complicaciones, sin descuidar lo que ya sabemos de las complicaciones tardías, también enfocarnos en lo que pasa en las primeras 72 horas que determinan el pronóstico, y es una ventana crítica para intervención y para poder mejorar el pronóstico de esta patología. Hay múltiples dianas terapéuticas en esta ventana terapéutica y siempre con el objetivo de hacer un manejo personalizado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de injuria cerebral precoz? Es un conjunto de procesos fisiopatológicos muy complejos, con mecanismos simultáneos, mecánicos, hemodinámicos, inflamatorios, mitocondriales, etcétera, pero que ocurren las primeras 72 horas posteriores a la rotura del aneurisma. Es un determina el 60 a 70% del pronóstico final funcional a largo plazo, superando significativamente la importancia del vasospasmo tardío en la mortalidad a largo plazo. Genera daño neuronal irreversible, pero es un periodo muy vulnerable, pero con un mayor potencial terapéutico para una intervención neuroprotectora, que es a lo que están apuntando muchos estudios. Es un predictor de complicaciones, sea de daño de isquemia cerebral tardía, de edema cerebral, de hidrocefalia, de síndrome herniario. Y bueno, tiene una cascada de eventos que inician ya desde los primeros minutos con vasospasmo, pero no de grandes vasos, sino de las arteriolas, alteración de la autorregulación cerebral que genera que los aumentos de presión arterial lleven a aumentos de presión intracraniana. Los componentes sanguíneos tienen un efecto vasospástico directo ya a las 3-6 horas, que pueden persistir hasta 72 horas. Y bueno, hay disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que genera en realidad mayor edema vasogénico, y la extravasación de estos componentes neurotóxicos genera mayor neuroinflamación, activación de la microglía, generación masiva de radicales libres. Todo eso lleva a fallo energético precoz, es decir, a fallo de bombas iónicas, que hacen que haya mucho influjo de sodio dentro de las células, y eso perpetúa más el edema citotóxico. Hay agregación plaquetaria que lleva a mayor microtrombosis. Todos son mecanismos que se autoperpetúan y llevan a los mecanismos de apoptosis y de muerte celular y de daño neuronal irreversible. Este es otro mecanismo de injuria cerebral, no solo de tardía, sino que injuria cerebral precoz, porque en las primeras 72 horas hay múltiples ondas de despolarización neuronal que generan desequilibrios de gradientes iónicos transmembrana y alteraciones metabólicas que la respuesta hemodinámica normal a esta situación consiste en hiperemia o aumento de la perfusión del tejido cerebral. Pero cuando el tejido está lesionado con una reserva metabólica limitada, desarrolla una respuesta anormal o hipoperfusión relacionada con la despolarización cortical, que lleva a una isquemia extendida. Se llama respuesta hemodinámica inversa. Y en realidad lo que lleva todo esto es a vasospasmo microcirculatorio, a edema vasogénico por aumento de la permeabilidad de la barrera. Y bueno, como les decía, a isquemia cerebral es un mecanismo de daño que está muy estudiado y que es diana terapéutica de múltiples estudios. Y bueno, como les decía, en realidad todos estos mecanismos se autoperpetúan. La respuesta proinflamatoria genera estrés oxidativo, generación masiva de radicales libres, produciendo mayor daño al endotelio y muerte celular, que hay un pico a las 24 horas, progresivo hasta las 72 horas. Y bueno, todos estos cascadas resultan en la muerte neuronal.
Y bueno, como otro mecanismo de daño, el edema cerebral es una característica central de la injuria cerebral precoz que contribuye significativamente al aumento de la presión intracraniana y al daño neuronal. Hay edema citotóxico por falla de bombas iónicas, como hablábamos, por influjo masivo intracelular de sodio de los primeros minutos. Y por otro lado, hay edema vasogénico por daño a la barrera hematoencefálica y extravasación de proteínas. Es un predictor de mal pronóstico a los 6 meses. Es por eso que más recientemente se introdujo una escala semicuantitativa simple que clasifica tanto el edema cerebral focal como el global. Es la escala del score de Seves, escala de edema cerebral temprano de hemorragia subaracnoidea, que es en realidad justamente por eso, porque es un marcador radiológico de injuria cerebral precoz y del pronóstico. Entonces es un score que sirve para que se correlaciona con el pronóstico. Se hacen 2 cortes, uno a nivel gangliobasal en la corteza insular y otro en el centro semioval, y se le da 0 a 4 puntos en total, son 2 puntos por cada hemisferio. Se le agrega un punto a cada sector de esos que tiene borramiento de surcos o pérdida de la diferenciación de la sustancia gris-blanca. Entonces tenemos un score de CDs bajos que no tiene edema o escaso edema de 0 a 1. Después el CBS12 ya es con borramiento moderado, es edema focal, y ya el 3-4 es edema global o severo. Y acá vemos como la escala de CBS de alto grado que al ingreso, que es 3-4 puntos, no les dije, se hace con la primera tomografía en las 24 horas, de las primeras 24 horas. Se asoció no solo con la gravedad, el CBS 3-4, sino con la gravedad clínica de la enfermedad, sino también con la isquemia diferida y con mal pronóstico funcional, como se ve en esta curva. A izquierda ven la escala de Seves, que está por encima de las escalas clínicas del ingreso y con el Fisher modificado que vimos para predicción de isquemia cerebral diferida. Y para mal pronóstico funcional está al mismo nivel en realidad que las escalas clínicas, por lo cual este es un determinante importante del pronóstico. Refleja el grado clínico y predice la aparición de injurias tardías y resultados clínicos desfavorables. Hay que tenerla en cuenta, aparte de las clásicas escalas que nosotros hacemos para cuantificar sangre. Es así que varios estudios ya incluyen el edema cerebral, el CBS en las escalas pronósticas de outcome en hemorragia subaracnoidea. Esta es otra que en realidad lo que hicieron fue sumar el CBS, la pérdida de conciencia inicial, que en realidad vendría a ser las escalas clínicas, con la cantidad de sangre intracraneana. Hicieron un score a través del HIDRA, como ven ahí abajo. Hicieron un score del 1 a 5. Y este score, que incluye estas 3 variables que parecerían ser las variables más importantes de pronóstico al ingreso, tuvo una correlación significativa con outcome e infarto cerebral. Que se acuerdan que el Fisher solo por sí solo no la tiene. El Fisher común, el Classen y el HIDRA sí tienen. Pero incluyendo estas variables, tienen como mayor predicción pronóstica. La hipertensión endocranial es una complicación frecuente que no debemos olvidar. Tiene alta prevalencia, 50% aproximadamente, sabiendo que en los pacientes con mal grado clínico puede llegar hasta 70%. Se puede presentar en cualquier etapa de la evolución de esta enfermedad. En fase aguda por edema cerebral, hidrocefalia, por hematoma cerebral, y en fase subaguda y más tardía también se agrega el riesgo del vasospasmo y la isquemia cerebral. Y es un impacto pronóstico que es predictor de mortalidad y de malos resultados funcionales. La carga de PIC, no solo el episodio de hipertensión endocranial, sino que la carga de PIC se correlaciona con peores resultados. Bueno, con respecto al monitoreo de PIC, en realidad existe una importante variabilidad internacional en la monitorización de PIC. Las guías no dan recomendaciones, porque no hay ensayos aleatorizados ni recomendaciones clase 1 para monitorizar a todas las pacientes. En realidad, las indicaciones se extrapolan, tantas indicaciones como el umbral de tratamiento se extrapolan del TEC. Las indicaciones más aceptadas son el Glasgow menor o igual a 8, el neurodeterioro, obviamente, la hidrocefalia aguda sintomática, elementos de edema cerebral o de hematoma cerebral. Y en realidad, bueno, como ven ahí, más o menos ese es un trabajo en donde
se vio lo que se hace a nivel del mundo y bueno, hubo un 70% de monitorización de PIC con una incidencia de 54% como habíamos visto de hipertensión endocraniana, y vieron que en pacientes más graves el monitoreo de PIC y el tratamiento más agresivo se asoció con menor mala evolución en los 6 meses y menor mortalidad, ¿tá? Eso sobre todo en los pacientes más graves que habían tenido algún episodio de anisocoria o reactividad pupilar. No hubo un claro beneficio en los pacientes que tenían las dos pupilas reactivas. Pero bueno, parecería ser que en los pacientes más graves el monitoreo y el tratamiento intensivo se asocia con menos mortalidad y mejores resultados. Con respecto a los umbrales, como les decía, el umbral de menor a 20 es extrapolado del TEC y en realidad no protege adecuadamente la hemorragia subaracnoidea. Se ha visto que la asociación con malos resultados ocurre a niveles de presión más bajos. Inclusive se vio que bajar, no se sabe bien el umbral, pero 10, inclusive 5, mejora la microcirculación y el perfil metabólico tisular. Hay algún estudio que muestra 6,7 como un punto protector contra la isquemia cerebral diferida. Y lo mismo para la presión de perfusión cerebral. El umbral de mayor a 70 también se extrapola del TEC, pero hay estudios que sugieren que mayor a 80, 90, inclusive mayor a 100 se puede asociar con mejores resultados clínicos, a diferencia de lo que está demostrado en el TEC. Con respecto a las medidas de hipertensión endocraniana en la hemorragia subaracnoidea, las guías no hacen ninguna recomendación con respecto a esto. Obviamente, primero todas las medidas inespecíficas y todos los factores de injuria encefálica secundaria, corregirlos. Si aparece hidrocefalia con deterioro neurológico, la DBE es evidencia 1, tiene que ser colocada, o sea, es la primera medida que hay que hacer en la hidrocefalia aguda asintomática. No sirve tanto para drenar líquido y bajar la PIC como para monitorizarla, ¿tá? Por eso hay un alto porcentaje de monitorización de PIC en muchos trabajos. La mayoría de estos pacientes tienen DBE. En cuanto a drenar intermitente o continuo, no hay diferencias en cuanto a resultados funcionales, es decir, hacer drenaje continuo y medir PIC horaria o medición continua de PIC y drenar con trascensos de PIC para objetivos. Lo que sí, no hay diferencias en resultados funcionales, pero sí se asoció el drenaje continuo a mayor tasa de obstrucción del catéter, infecciones y hemorragia. Si la hipertensión endocraniana persiste a pesar del drenaje de líquido cefalorraquídeo, la osmoterapia, que bueno, es una medida de primer nivel, es la medida más utilizada para control de PIC. No hay un agente osmótico ideal, pero nosotros usamos el saline hipertónico tiene un efecto diurético mínimo, mantiene volumen intravascular, no genera hipotensión y aparte podemos corregir llevar a valores objetivos la anatremia. Y sin duda tiene una reducción importante de la presión intracraneana. La hiperventilación en la hemorragia subaracnoidea hay que tener mucho cuidado, nunca como primer nivel. Lo que hace es generar vasoconstricción cerebral y eso reduce el volumen sanguíneo cerebral y eso reduce la presión intracraneana. Es una medida transitoria, pero acá en esta patología que tiene mucho más riesgo de generar isquemia cerebral hay que tener mucho cuidado. Entonces el objetivo es la normocamia entre 35 y 45 y como medida transitoria, si hay alto riesgo de síndrome herniario, se puede hacer hiperventilación leve, leve moderada, ir hasta 30 de PCO2. Lo que voy a decir de la hipotermia, muy corto, que la hipertermia es un predictor de mal pronóstico y genera mucho daño, liberación de radicales libres, de aminoácidos excitatorios como es el glutamato y crisis energética. El estudio que hay, que es el IHAST, en realidad no mostró beneficios en los resultados neurológicos de la hipotermia terapéutica y sabiendo que tiene eventos adversos con una alta incidencia vinculados a la hipotermia global que genera, pudiendo generar arritmias y coagulopatía. Y bueno, el objetivo es la normotermia estricta, es decir, evitar los dos extremos. Y los barbitúricos, el problema es que tienen una vida media prolongada, entonces perdemos la ventana clínica y tiene una alta toxicidad sistémica, puede generar hipotensión severa y supresión miocárdica, complicando el manejo de la PPC. Las guías no hacen recomendaciones porque no hay evidencia que avale su uso. Es una medida como de salvataje. La cranectomía decompresiva, ya saben todos el efecto, es beneficiosa para reducir la PIC y aumentar la presión de perfusión cerebral, pero tiene mucho menos evidencia que en la hemorragia meningial que en el TEC grave. Hay alta incidencia de complicaciones con una alta mortalidad y malos resultados, pero en realidad
no sabemos si es por la decompresiva, porque estos pacientes ya tienen una predicción, la mortalidad de esta patología con pacientes con mal grado clínico ya es elevada. Y bueno, puede ser una cranectomía decompresiva profiláctica, que es la que hace el neurocirujano en realidad, cuando va a evacuar una gran hemocisterna con pacientes que tienen mal grado clínico y va clipado aneurismático, y que ahí en realidad se puede dejar una decompresiva profiláctica, porque son pacientes que tienen alto riesgo de hipertensión endocraniana. Ahí en realidad se ha demostrado, hay algún trabajo viejo en realidad que muestra algo de control significativo de la PIC y disminución de la mortalidad, pero con un bajo nivel de calidad metodológica. Y bueno, y después la decompresiva, ya para la hipertensión endocraniana refractaria, que bueno, hay mucho menos evidencia y quedaría reservada más que nada como tratamiento para la hipertensión endocraniana refractaria, y bueno, eso hay que verlo caso a caso. Entonces, el tratamiento de la hipertensión endocraniana en esta patología, primero obviamente medidas inespecíficas, alineación de cabecera 30 grados, alineada, la pseudoanalgesia, la normotermia estricta, la euvolemia, la corrección de la hiponatremia, de la leucemia, de la glicemia, de todos los elementos de disfunción encefálica secundaria. Y bueno, después de primera línea, siempre si hay hidrocefalia, ir a hacer drenaje ventricular externo, que en realidad es una causa muy frecuente de hipertensión endocraniana. La osmoterapia también, mediante suero hipertónico en primera línea. Ya, si es refractario a esas medidas, se va a hacer sedación profunda, bloqueantes, y bueno, con mucho cuidado, de forma muy monitorizada, se puede ir a una hiperventilación leve, pero como una medida muy reservada por el riesgo de isquemia cerebral. Y bueno, de rescate, el coma barbitúrico, como vimos, y la cranectomía decompresiva, y en algunos pacientes que tengan cisternas basales presentes, que eso va a ser evaluable caso a caso, puede ser el drenaje lumbar como medida para tratamiento de la hipertensión endocraniana, pero bueno, eso ya es otro tema. Estas son las guías que publicadas en 2023 en Neurocritical Care del manejo de la presión intracraniana en la hemorragia subaracnoidea. Están muy buenas. En realidad, más o menos es lo que hablamos. Una vez que el aneurisma está asegurada, como medida inicial, drenar el líquido cefalorraquídeo. Y bueno, como después el resto de las medidas las ponen en tres niveles. El primer nivel, la normotermia, la adecuada presión de perfusión cerebral, la sedación y la analgesia, la capnia entre 32 y 35 y 38 es el primer nivel, la elevación de la cabecera, la osmoterapia. Ya en el segundo nivel recomienda evaluar la autorrelación cerebral para hacer un test de perfusión cerebral, aumentar la PAM. Si es que la autorrelación cerebral está conservada, eso disminuye la PIC. Se puede hacer una hipocapnia controlada, con muy leve, capnias de 32 a 35, y bueno, los bloqueantes neuromusculares, y ya en el nivel 3, los barbitúricos y la decompresiva. Obviamente siempre y cuando se descarten causas quirúrgicas de hipertensión endocraniana, que no haya que ir a evacuar algo de lo quirúrgico. Esto es un poco para el estudio que les mostré hace un rato, pero para mostrarles otros resultados que son interesantes. Los pacientes que tuvieron infarto cerebral en la tomografía tuvieron un peor grado clínico al ingreso. Se asoció de forma significativa el grado clínico al ingreso y la cantidad de sangre medida por HIDRA, con riesgo de isquemia cerebral. Y un dato interesante es que el 25% de los pacientes que tuvieron infarto cerebral no se detectó vasospasmo sonográfico de grandes vasos, lo cual habla de lo que hablábamos de todo el resto de los mecanismos que generan isquemia, que probablemente estén vinculadas no solo a la etapa tardía, sino también en las primeras horas. Pero bueno, el vasospasmo no es el único causante de isquemia cerebral. Monitorizamos PIC en un 65%, que en realidad ahí no quedó, pero para ahí lo que se ve es que la hipertensión endocraniana, que fue 61%, tuvimos una incidencia de 61% de hipertensión endocraniana, se asoció significativamente con isquemia cerebral, ¿verdad? Era más que nada para mostrarles eso, que es un factor en realidad predictor de infarto cerebral. Y el único factor asociado a resultado neurológico fue en el análisis multivariado, fue la isquemia cerebral, que tuvimos un 56%, un porcentaje bastante alto.
Bueno, luego el resangrado es una complicación crucial en esta patología, sobre todo la incidencia es mayor en las primeras 24 horas. Este, Obviamente, cuanto más precoz, más riesgo de resangrado. El ultra precoz, que es el de las primeras 2 horas, es el 77% del resangrado se presenta en las primeras 2 horas, que es el que más difícil de que nosotros podamos hacer algo porque la mayoría de los pacientes no llegan más evolucionados. Pero bueno, saber que el coágulo de fibrina es más friable en las primeras 24 horas, por lo cual es el periodo de mayor riesgo. Aumenta mucho la mortalidad, variable, pero entre 40 y 80%, porque obviamente es un episodio nuevo de volcado de sangre al espacio subaracnoideo con todas las cascadas fisiopatológicas de daño que ya vimos. Y bueno, los factores de riesgo son el presentarse con un mal grado clínico al ingreso, un mal grado tomográfico, es decir, más sangre cisternal y ventricular, los aneurismas grandes y bueno, la hipertensión arterial, que es sobre lo que podemos actuar, porque eso genera estrés vascular y mayor riesgo de resangrado. Para prevenir esta complicación, lo principal, obviamente, es sellar la fuente de sangrado, que es el aneurisma, mediante sea quirúrgico o endovascular, pero esto obviamente no va a eliminar el riesgo, o sea, es imposible que lo podamos asegurar en las primeras 6, inclusive 12 horas en nuestra realidad. Ya 24 es como un objetivo muy, muy, muy exigente, pero bueno, lo que podemos ir haciendo en esas horas es evitar los picos hipertensivos, que ya sabemos que se asocian a resangrados si existe coagulopatía, revertirla. Y vamos a entrar ahora un poco en la evidencia que hay acerca de los fibrinolíticos. Los antifibrinolíticos, el mecanismo sería estabilizar el coágulo para disminuir el riesgo de resangrado. Los pacientes se benefician sin duda de cliparse, sobre todo en las primeras 24 horas, ya que nos reduce el riesgo de resangrado precoz y además es importante ya sí o sí en las primeras 72 horas, porque después empieza el periodo de vasospasmo y no solo que no se puede ir a clipado quirúrgico, sino que también si empieza con vasospasmo y no tenemos el aneurisma asegurado, estamos en un problema para hacer hipertensión inducida. En la elección del método va a depender del neurocirujano, pero sin duda hay varias cosas que se toman en cuenta, las características, el aneurisma, los pacientes con aneurismas muy grandes o con una mala relación fondo-cuello, es decir, que tienen cuellos muy grandes, son difíciles de tratar de forma endovascular y son quirúrgicos. Después también depende de la ubicación. Los pacientes que tienen aneurisma de la circulación posterior se benefician del coiling, y los pacientes que tienen aneurismas de la bifurcación de la cerebral media no se benefician, son sobre todo para tratamiento quirúrgico. Y después, entre otras cosas, obviamente, todo esto lo va a decir la cirujano, pero esas son cosas grandes a saber. Y la edad del paciente importa mucho, porque primero la edad y las comorbilidades, porque es más difícil un paciente añoso someterlo a una cirugía mayor como es esta. Y bueno, y es mejor ir al tratamiento endovascular. El problema del paciente joven es que los tratamientos endovasculares tienen mayor tasa de reincidencia, es decir, hay que volver a reintervenirlos, tiene menos duración el tratamiento, entonces a veces se considera mejor el clipado quirúrgico. En cuanto a evidencia, hay 2 ensayos clínicos grandes, que les voy a hablar ahora en la diapositiva que viene. Son el BRAT y el ISAT, que en realidad el ISAT mostró mejor evolución neurológica con los coils, pero con mayor tasa de resangrado, y el BRAT, que en realidad inicialmente mostraba una mejoría a favor del coiling, después en los resultados a 10 años no tuvo diferencia en la evolución neurológica, pero sí también los que se fueron a coils tuvieron, o sea, tratamiento endovascular, tuvieron más riesgo de resangrado, porque es un tratamiento menos estable, digamos. Y esto es un metaanálisis que incluye 27 estudios, se hizo este año, 51.000 pacientes, que finalmente no incluyó estos 2 RCT, no hubo diferencias entre el clipado y el coiling para el mal resultado funcional o para el resangrado. Solamente los que fueron a coiling tuvieron menor estadio hospitalario. Pero bueno, no hay evidencia clara de que uno sea mejor que otro y va a depender de todas las características que vimos. Con respecto al ácido tranexámico, este es el primer trabajo que compara ácido tranexámicos versus un control.
Fue un ensayo clínico utilizado en 30 centros con casi 600 pacientes, que se hizo una cirugía precoz y se hizo 1 gramo de ácido tranexámico y después 1 gramo cada 6, hasta 48 horas de tratamiento o hasta el sellado aneurismático. De acá salió la recomendación de lo que hacemos nosotros. Esto mostró que había una diferencia significativa, o sea, los que no recibían tranexámico tuvieran 11% de resangrado contra 2,4% en los de antifibrinolíticos de forma significativa, pero sí no tuvo cambios en la mortalidad, en la evolución neurológica y en el déficit isquémico diferido. Entonces hubo diferencias en resangrado, pero no hubo diferencias en, en outcomes. Varios años después sale el Ultra, que es un estudio publicado en Lancet en 2023, que administró el tranexámico cada 8 horas por 24 horas y midió evolución neurológica mediante ranking scale a los 6 meses. El tiempo medio de inicio del fármaco fue de 3 horas y el tiempo medio de oclusión de aneurisma fue de 14 horas, lo cual no es lo más aplicable a nuestro medio. Esto para mostrarles ya un resultado que es de 0 a 2 el ranking scale, que es excelente evolución neurológica. Ya fue negativo para ácido tranexámico, tuvieron menor excelente evolución neurológica los pacientes que estaban en el grupo tranexámico versus los que estaban en el grupo control. Entonces, con respecto a los resultados principales, la buena evolución neurológica fue de 0 a 3 no tuvo significancia estadística, o sea, no fue diferente entre los dos grupos. Sí, en lo que les decía, en la excelente evolución fue mejor en el grupo control de forma significativa, y el resangrado fue no significativo, 10% en tranexámico versus 14% en el control. Y tampoco hubo aumento de eventos adversos relacionados con el antifibrinolítico, que son la trombosis y la isquemia cerebral. Pero bueno, en conclusión, este trabajo en realidad no mostró beneficios del ácido tranexámico. Es por eso que las guías Neurocritical Care 2023 y la ANJA 2023 no recomiendan, la Neurocritical Care ya recomiendan contra en realidad, con un alto moderado nivel de evidencia, una recomendación fuerte, y la AJA básicamente no hace recomendación o sea, dice que no se beneficia. Las limitaciones grandes de este estudio es lo que les decía, el tiempo de oclusión aneurisma fue la media de 14 horas, o sea, un tiempo muy rápido, se aseguró muy rápido el aneurisma, que no es lo que hace, las oportunidades que tenemos nosotros, lamentablemente. Eso hace que no evalúe el efecto del ácido tranexámico en las primeras 24 horas, o sea, de las 14 a las 48 horas, que sigue habiendo riesgo de resangrado. A su vez, un porcentaje de los pacientes que no tenían aneurismas, que son pacientes que tienen bajo riesgo de resangrado, eso puede diluir el efecto del tranexámico. Y bueno, la pregunta es qué hacemos nosotros en nuestra realidad. Y bueno, creo que obviamente no hay evidencia clase 1 para seguir utilizándolo, pero con esta zona gris de que, bueno, sabiendo que si nuestros pacientes se va a retrasar el tratamiento definitivo del sellado aneurismático, una terapia antifibrinolítica de corta duración puede ser razonable porque a su vez tampoco demostró aumento de efectos adversos. Entonces hay que individualizar caso a caso. Y bueno, justamente para ser más preciso en los resultados, salió este post-hoc del Ultra que evaluó los pacientes su grupo de pacientes que tenían hemorragia extraordinaria aneurismática, y las clasificó según el grado clínico por la escala de Sociedad Mundial de Neurocirujanos, y las dividió 1 a 3 el buen grado clínico y 4 a 5 el mal grado clínico. Los pacientes con mal grado clínico no hubo diferencias entre los que recibieron tranexámico y los que no, y en el buen grado clínico el grupo de tranexámico tuvo peores outcomes, es decir, los pacientes con Glasgow 13, 14, 15, recibir tranexámico tuvo peor outcome. Este es un metaanálisis y revisión sistemática para evaluar la eficacia y la seguridad del ácido tranexámico. No hubo diferencias significativas en todas las causas de mortalidad ni en el outcome neurológico. Sin embargo, el riesgo de resangrado fue significativamente más bajo en el grupo de tranexámico, y no hubo diferencias en eventos adversos. Por esto que algunos autores soportan el uso de tranexámico, dado que tiene sin duda evidencia en disminución de resangrado, que si bien no se
no se ha demostrado en beneficio en outcomes clínicos, tampoco se ha demostrado que genera daño, por lo cual se plantea su beneficio en algunos grupos, como decíamos, que se va a asegurar tardía, que tienen más riesgo de resangrado, como aneurismas grandes o mal grado clínico al ingreso. ¿Qué sabemos del control de la presión arterial? Bueno, poca cosa porque la evidencia es muy limitada. Obviamente no hay ensayos clínicos aleatorizados, pero hay estudios retrospectivos que muestran que las presiones en diferentes puntos de corte, algunos 160, otros 180, mayores a eso se aumenta el riesgo de resangrado, pero a su vez también muestra que si bien disminuye el riesgo de resangrado, bajar la presión arterial también aumenta significativamente el riesgo de hipoperfusión cerebral, isquemia cerebral, lo cual es un es un problema grande en esta patología, sabiendo la predisposición que tiene a generar isquemia cerebral. Y también vio que la variabilidad temprana de la presión, es decir, el grado de reducción de la presión arterial durante un periodo de tiempo, puede empeorar los resultados funcionales. Entonces, bueno, es una balanza entre el riesgo de resangrado y la hipoperfusión cerebral. Por lo cual se recomienda individualizar el tratamiento de la hipertensión, sobre todo lo que más quería enfocar es bueno, sin duda las comorbilidades del paciente, pero basarnos sobre todo en los pacientes que tienen edema cerebral, hidrocefalia o elementos sugestivos de hipertensión endocraniana, que bueno, bajar la presión en esos pacientes puede ser aún mucho más deleterio. Les voy a mostrar algunos estudios. Esto es un post-hoc de un estudio que en realidad se hizo con otro objetivo, pero bueno, en este post-hoc se evaluó el outcome primario mediante MRS a los 3 meses y se estudió específicamente una variable de interés que era la presión arterial máxima que había tenido previo al asegurado aneurisma. Y lo que se vio es que la máxima presión arterial con un buen resultado funcional, con un excelente resultado funcional, fue 145 versus 155 a los pacientes que tuvieron un pobre resultado funcional, por lo cual también muestra un poco que presiones más altas se asociaron con peores resultados, pero bueno, no fue un estudio diseñado específicamente para esto. Esto es un metaanálisis que se hizo en 2023 que incluyó 55 estudios, 33.000 pacientes, tuvo una tasa de resangrado de 11% y mostró que con más de 160 de presión había alto riesgo de resangrado, pero no con más de 140. Y sobre todo el riesgo eran pacientes con mal grado clínico, con escalas Hantiges 3 a 5 y 3 a 4 de la Sociedad Mundial de Neurocirugía y con alto grado, con mayor cantidad de sangre tomográfica. Este es otro metaanálisis que incluye 10 estudios que mostró que mayores presiones mayores a 160 se vieron en el grupo de resangrado y no hubo diferencias entre límites en 140 y 180, pero tuvo una importante heterogeneidad en los diseños de los estudios, por lo cual, como ven, toda la evidencia es de baja calidad metodológica. Entonces las guías básicamente no hacen recomendaciones, dicen que hay evidencia insuficiente para recomendar un objetivo específico de presión arterial. Ninguna de las dos, o sea, las guías de la AJA recomiendan sí monitorizar la presión y controlarla con medicaciones de vía media corta. Pero bueno, no especifican un límite que previamente las guías la especificaban. Las europeas ponían 180 de sistólica y las estadounidenses ponían 160. Ahora no hay un límite específico, pero bueno, creemos que hay algo de evidencia retrospectiva que más de 160 a 180, sobre todo en los pacientes que tienen pobre grado clínico y tomográfico, se asocia con mayor tasa de resangrado y peores resultados, por lo cual no deberíamos pasar esos límites hasta asegurar el aneurisma. Todo esto es previo a asegurar el aneurisma. Pero con extrema precaución en no ir más allá de 140 de sistólica, porque de eso sí que no se encontró beneficio y que puede, como vimos, tener efectos muy nocivos, generar mayor hipoperfusión cerebral, sobre todo en los pacientes que tienen, que ya vimos, estos pacientes tienen alta incidencia de hipertensión intracraniana. Así que es un tema en el que hay que ser bastante estricto y tener mucho cuidado con la hipotensión.
Las convulsiones tienen incidencia bastante frecuente, variable en los estudios, pero entre 4 y 20%. Son un factor independiente para el pronóstico, sobre todo las que se presentan en las primeras 24 horas. El enfoque de los antiepilépticos está sobre todo profilácticos, no de tratamiento, sino de profilaxis de convulsiones. Está enfocado en los primeros 7 días porque lo que sí hay evidencia es que hacer antiepilépticos profilácticos no disminuye el riesgo de epilepsia luego de los 7 días, de actividad epiléptica luego de los 7 días. Y hay un porcentaje entre 7 y 20% que se presentan con estatus epilépticos no convulsivos, por lo cual es importante ir a buscarlo, alto nivel de sospecha, y pedir el electroencefalograma, sobre todo los pacientes que no tenemos ventana neurológica. Y bueno, la evidencia es controversial, como les decía. Hay algo de evidencia en realidad que después de 24 horas de instalada la hemorragia sordoidea, hacer antiepilépticos no se correlaciona con pronóstico y puede llegar a tener posibles resultados neurológicos las drogas, peores resultados neurológicos las drogas antiepilépticos, y en realidad no hay ningún estudio que demuestre un claro beneficio. Por eso la duda es cuándo lo hacemos, o sea, en qué casos está indicado o no, por cuánto tiempo y qué fármaco utilizar. Entonces, ¿qué recomiendan las guías? Sí o sí ir a la monitorización electroencefalográfica en pacientes con altos riesgos de convulsiones, como son los aneurismas de cerebral media, la hemorragia supranuclear de alto grado, los que se presentan con mal grado clínico, los que tienen hipertensión intracraniana, los que tienen hidrocefalia o evidencia de infarto cortical. Se recomienda con nivel 2B el uso de medicación anticonvulsiva profiláctica para prevenir convulsiones. De no presentar ninguno de estos factores de riesgo, en realidad las guías dicen que no hay ningún beneficio de hacer profilaxis. Y lo que sí marcan es que la comitoína puede generar daño con aumento de la morbimortalidad. Con respecto al tiempo, en realidad dicen que no se benefician por más de 7 días. De hecho, podemos hacer, hay algunos estudios que muestran que más de 3 días de profilaxis antiepiléptica se asocia a peor evolución. Así que bueno, cursos cortos, entre 5 y 7 días. Este es un metaanálisis que tiene un escaso número de pacientes, incluyó 5 estudios no randomizados, o sea, es de baja calidad. Y lo otro que estudió es que no hay, acá muestra que no hay diferencia entre la comitoína y el levetiracetam, pero de todas formas la comitoína tiene daños potenciales. Hay estudios observacionales que muestran peores desenlaces cognitivos con la comitoína, que se asocia independientemente con un peor pronóstico funcional y mayor estadía hospitalaria, por lo cual el fármaco que se recomienda para profilaxis es el levetiracetam. Y bueno, pasando las 72 horas empezamos a pensar en lo que es la isquemia cerebral diferida, que se define por un déficit neurológico dado por una disminución de mayor o igual a 2 puntos en el AJU, que no se relacione con la oclusión del aneurisma y que no sea atribuible a otras causas como hidrocefalia, lesiones evacuables, etc. Resangrado, lo que sea, que bueno, post 72 horas es muy infrecuente. La incidencia es muy variable, pero en la mayoría de los estudios andan entre 20 y 30%. Nosotros, se acuerdan que tuvimos un porcentaje bastante más alto, de 56%. La principal tiempo de apariciones entre los días 4 y 14, pudiendo aparecer isquemia más tardía hasta el día 21, secundaria también a la presencia de vasospasmo. Es un factor sin duda que ha demostrado un pronóstico desfavorable. Como vieron en el estudio nuestro, fue el único factor independiente asociado a peor outcome. Tiene múltiples mecanismos patogénicos. Saber que isquemia cerebral diferida no es igual a vasospasmo, el vasospasmo no es la única causa. De hecho, hay muchos pacientes con vasospasmo que no desarrollan isquemia cerebral, y hay muchos pacientes con isquemia cerebral que no tuvieron vasospasmo sonográfico. Estos son los grandes mecanismos de isquemia cerebral diferida. El vasospasmo, que es el que nosotros podemos medir, pero también hay microtrombosis, difusión de la microcirculación, neuroinflamación y depolarización cortical propagada, todos mecanismos que ya vimos también en la etapa precoz. El monitoreo clínico es el estándar de oro, ver
y presenciar el neurodeterioro, pero bueno, es difícil en nuestros pacientes que están sedados, ventilados y muchos con pobre grado neurológico. Entonces, y algunas de estas isquemias cerebrales, más del 20% se presentan de forma sintomática, entonces hay que tener un alto nivel de sospecha y mantener un neuromonitoreo multimodal, sabiendo que tenemos métodos no invasivos para ir a detectarlo, el Doppler para detectar vasospasmo, el electroencefalograma continuo, que nos da información en tiempo real sobre la actividad cortical, ¿tá? Los cambios en el electroencefalograma predicen la aparición de los síntomas. La pupilometría, saber que cambios en el NPI y de valores del pupilómetro pueden también preceder al déficit clínico. El NIRS, que mide la saturación de oxígeno regional cerebral, una reducción en la misma se asocia con lesión hipóxica o isquémica. Y bueno, la tomografía de perfusión también para ir a buscar áreas de mismatch sobre las que podamos realizar un tratamiento. Entonces las guías recomiendan para monitorizar y detectar la isquemia cerebral diferida del vasospasmo estos métodos, el Doppler, que ahora voy a mostrar, la angiotomografía y las imágenes de perfusión, sea tomografía, acá ponen tomografía, pero también saber que se puede usar resonancia. El Doppler rápidamente, ver que es una evaluación indirecta del flujo sanguíneo cerebral de los grandes vasos. Los criterios diagnósticos en general son velocidades mayores a 120, pero saber que 140 se asocia con un alto valor predictivo positivo para vasospasmo. Muy importante el índice de Lindbergh, que es la división, la relación entre la velocidad media de la cerebral media y la velocidad media de la carótida interna extracraniana. Un Lindbergh mayor a 3 es diagnóstico de vasospasmo y con un punto de corte mayor a 6 de vasospasmo severo. Pero no solo tener los valores y nada más, los puntos de corte, sino hay que hacer Doppler diario, de tenerlo en la unidad, y estar atento a los cambios día a día, es decir, si hay un aumento en 24 horas de 50 centímetros por segundo de velocidades, abrir los ojos, eso es una bandera roja y se puede estar viniendo el vasospasmo. La angiotomografía, como les decía, es no invasiva, tiene una buena disponibilidad y tiene una buena correlación con la arteriografía para el diagnóstico de vasospasmo. Después, la arteriografía en realidad es el gold estándar, pero bueno, saber que es invasiva y no siempre tenemos la disponibilidad y se asocia a complicaciones. Lo que hace es evalúa cuantitativamente el vasospasmo y la gravedad de la misma y nos permite tratamiento en tiempo real. Eso es la mayor ventaja de este método. La resonancia y la tomografía, en algunos lados tenemos tomógrafo de perfusión y en otros lados tenemos resonancia de perfusión. Cualquiera de los dos métodos sirven. Evalúan directamente la perfusión cerebral, ¿no? Y bueno, según el tiempo de tránsito medio del flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, podemos hacer diagnóstico de vasospasmo y de a ver si hay un área potencialmente salvable. Con respecto al tratamiento de esta complicación, vamos a empezar por la parte profiláctica, que es la remoción de sangre. Acuérdense que cuanto más sangre en espacio subaracnoide y intraventricular, eso es mayor probabilidad de isquemia diferido. Por lo cual sabemos que la remoción de sangre ha mostrado ya un efecto beneficioso en disminuir el vasospasmo y la isquemia cerebral. Ya que minimiza algunos procesos que ya vimos patogénicos que generan isquemia cerebral. Y además disminuye el riesgo de hidrocefalia posterior. O sea que es un método para aclaramiento de sangre. Voy a mostrar dos estudios por un tema de tiempo, los dos más grandes, que es el LUMAS Trial, que es un ECA que se comparó un grupo de Grangen-Lumbar versus un control, y el grupo de Grangen-Lumbar tuvo incidencia significativamente menor de isquemia cerebral diferida y un mejor resultado medido por un ranking scale en el día 10, pero no tuvo diferencias a los 6 meses. Y bueno, unos cuantos años después, en 2023, sale este estudio, ECA multicéntrico, que se hizo en Alemania, Suiza y Canadá, con un N de 287. Y a diferencia del LUMAS, que no les mostré, pero incluyó solo a los pacientes con grado, los pacientes tenían buen grado clínico, una escala de 1 a 3. Incluyó a todos los pacientes con cualquier grado clínico.
Le pusieron el drenaje lumbar después de asegurado el aneurisma con un objetivo de drenaje de 5 mililitros hora. La mínima de que tenía el paciente el drenaje era de 4 días y el máximo hasta 8 días. Y bueno, lo que mostró fue que este estudio fue positivo para el drenaje lumbar con un mejor pronóstico dado por un MRS de 0 a 2 en los pacientes que se puso drenaje lumbar, con un número necesario a tratar de 8, bastante bajo, bastante menos que la nimodipina. Tuvieron menos infartos cerebrales, 39 contra 28, y lo que sí no hubo cambios significativos fue en el vasospasmo geográfico, pero sí en los dos resultados principales, que era el outcome neurológico y el infarto cerebral, que sabemos que es el infarto cerebral lo que determina el outcome de este paciente, sino el vasospasmo geográfico. Por lo cual esto hace que sea indicación 1, colocar un drenaje lumbar en los pacientes con hemorragia sudoínea para aumentar el clearance de sangre. Bueno, la nimodipina, que es un bloqueador de los canales de calcio, ya la conocen todos, pero es la única droga con beneficio comprobado. Es 1A para disminuir la evolución neurológica con un número necesario de tratar de 19 y para disminuir la isquemia cerebral diferida con un número necesario de tratar de 7. El inicio más precoz que se pueda es lo más importante porque influye en mecanismos que están presentes en la disfuria cerebral precoz, como es la microcirculación, la microtrombosis y la apoptosis. Su efecto vasodilatador, en realidad, de grandes vasos es dosis dependiente, o sea que sobre todo cuando se hace intraarterial y no de esta forma. Se indica de vía enteral, sobre todo porque la vía intravenosa genera mucha hipotensión con el efecto que eso genera sobre la perfusión cerebral. Hay que monitorizar de todas formas siempre la presión arterial. Y bueno, se plantea hacer 21 días desde el día del sangrado. Bueno, la mayoría de los ensayos clínicos se han dirigido a vasospasmo angiográfico. Los metaanálisis estos de varios ensayos han demostrado que solo la nimodipina y posiblemente el fasudil, que ahora voy a mostrar, son eficaces. Hay fármacos con múltiples acciones conocidas que se están probando cada vez más. Como ven acá hay varios ensayos clínicos, estudios que se han hecho y que se están haciendo, pero en suma, en realidad, de todos los fármacos que se están estudiando, como ven acá a la derecha, que se han estudiado, la aspirina, el clazosentan, la enoxaparina, el magnesio, los corticoides, estatinas, ninguno ha demostrado mejoría de los resultados, ni de outcome, ni de mortalidad, ni de infarto cerebral. Alguno ha demostrado disminución de vasospasmo, pero sin resultados en outcome funcionales. El fasudil es un inhibidor de la roquinasa que promueve la vasodilatación de arteriolas cerebrales, y esto mejora el flujo y podría modular la microcirculación y los mecanismos de vasospasmo. Está aprobado para su uso en pacientes con hemorragia sudoínea en Japón y China, que en un ensayo abierto, que es un N chico, el grupo fasudil mostró se comparó nimodipina y fasudil. El grupo que tuvo fasudil mostró un porcentaje mayor de buen resultado clínica, por lo cual se dice que podría ser igual o más eficaz que la nimodipina para la prevención de vasospasmo cerebral y posterior lesión isquémica, pero bueno, es un estudio muy chico japonés, por eso que allá se usa, en Japón está aprobada el fasudil. Aparte es un estudio abierto, que no es doble ciego, y bueno, que tiene sus grandes limitaciones. El cilostazol, que es un inhibidor de la agregación plaquetaria, inhibe la fosfodiesterasa 3. No solo tiene un efecto vasodilatador, o sea, sobre el vasospasmo, sino que un efecto también antitrombótico. Este es un metaanálisis que incluye 14 estudios, 7 RCT, que son pacientes en Japón y China, y ha disminuido tanto la isquemia cerebral como el mal pronóstico neurológico, con un P de menor a 0,001, por lo cual ha sido significativo para estos resultados y no se han demostrado efectos adversos significativos. Ahora está en curso un trial que en realidad está evaluando el cilostazol sumado a la nimodipina versus la nimodipina solo, lo cual nos puede llegar a cambiar la conducta y poder ver si al agregado este fármaco, la nimodipina, tiene algún beneficio agregado. El clazosentan es un fármaco que bloquea la endotelina 1, y el objetivo es reducir el vasospasmo. Hay varios ensayos clínicos que se han enfocado a estudiar esto.
siempre, por eso les decía que la mayoría de los estudios han estado enfocados en disminuir el vasospasmo. Que bueno, esta es la clara evidencia de que todos estos ensayos clínicos han demostrado, casi todos, reducir el vasospasmo angiográfico, pero ninguno de ellos, ensayos clínicos y metaanálisis son, ninguno de ellos mostró mejoría de los desenlaces funcionales medidos por MRS-GOSE, ni la mortalidad en los ensayos, con un aumento significativo de las complicaciones pulmonares, sobre todo edema pulmonar, hipotensión y anemia. Esto es una clara evidencia que el vasospasmo no es el principal factor, que no es un factor pronóstico, sino más que nada, o sea, esto muestra mejoría de vasospasmo, pero no mejoría ni de la isquemia cerebral ni de los desenlaces funcionales, lo cual habla de la importancia de todos los otros mecanismos como predictores de pronósticos. Bueno, y pasando un poco de la prevención del vasospasmo al tratamiento en sí, lo que se hacía antes, hipertensión, la triple H ya no se hace más. Lo que sí, la evidencia 1A que hay es la nimodipina, que en realidad es preventiva. Después, mantener la eubolemia también para prevenir, hay que ser muy estrictos, porque la hipovolemia puede ser deleteria en estos pacientes y empeorar el pronóstico funcional y aumentar el riesgo de isquemia. Y bueno, una vez instalada el vasospasmo, aumentar la presión arterial en vistas a lograr mejores presiones de perfusión. Puede llegar a ser razonable sin clara evidencia y sin claros objetivos de presión arterial. Lo que sí nos recomiendan las guías son el uso de estatinas, de magnesio, como vimos, todos esos fármacos que no tienen ningún tipo de evidencia. Y bueno, después con un grado débil de recomendación puede llegar a ser pasible de tratamiento endovascular con vasodilatadores intraarteriales o angioplastia. Ahora les voy a mostrar un poco más de evidencia de eso. De acá es que sale como algo de evidencia a favor de la hipertensión inducida para el tratamiento de la isquemia cerebral tardía. En realidad, este es un trabajo de muy baja calidad que se hizo hipertensión inducida con una media de 143 más menos 10, con vasopresores, con adrenalina, pacientes con hemorragia subaracnoidea. Se incluyeron primero 5 animales, que fueron chanchos, y después 10 pacientes con hemorragia subaracnoidea, o sea, pacientes con un N muy bajo. En realidad midieron flujo sanguíneo cerebral y oxigenación cerebral por presión tisular de oxígeno, y vieron que en los pacientes que se hacía hipertensión había un aumento significativo del flujo sanguíneo cerebral y también de la oximetría cerebral. Pero no, también hicieron hemodilución, hipervolemia, y no vieron ninguna diferencia en ellos, y de hecho cuando hacían las tres cosas revertían el efecto del beneficio sobre la hipertensión inducida. Que bueno, de acá sale algo del beneficio real de la hipertensión, pero con una muy pobre calidad metodológica. Este es el estudio Himalaya, que es el único ensayo clínico aleatorizado que evaluó en las hemorragias subaracnoideas inducir hipertensión versus no hipertensión, y con un objetivo principal de evaluar el outcome más 3 meses, pero fue detenido prematuramente. Se esperaba juntar 240 pacientes, en realidad se juntó 41, porque se frenó por falta de efecto en la perfusión cerebral y reclutamiento lento. Es un estudio en realidad que no agrega evidencia para apoyar la hipertensión inducida, o sea, no tuvo de beneficios, y a su vez tuvo una tendencia a hacer hipertensión, tuvo una tendencia a causar eventos adversos. Por lo cual no carece, la práctica clínica en realidad de inducir hipertensión carece de respaldo en evidencia de alta calidad. Pero bueno, esto es un estudio con un N muy bajo que se frenó, no llegó al objetivo de reclutamiento. Hay algo de evidencia retrospectiva. En realidad, este es un trabajo que lo que se hizo fue en Holanda, en 3 centros. Se juntaron 1.600 pacientes con hemorragia subaracnoidea neurismática. Entre 2006 y 2015 fue esto. Y en realidad se estudió un outcome. El outcome primario era el infarto cerebral relacionado con déficit isquémico diferida, y se veía a los pacientes que se le había hecho hipertensión inducida en los que tenían síntomas de
los que tenían déficit isquémico diferido, pero sin infarto cerebral configurado todavía en la tomografía. Entonces se hizo hipertensión inducida en 200 pacientes versus 100 que no se hizo, y se vio que en los pacientes que se hizo hipertensión hubo una menor incidencia de infarto cerebral después en la tomografía, un 20% versus un 33% significativo en los que 33% en los que no se hizo hipertensión, y también hubo una mejoría de los outcome, del outcome neurológico, del estado neurológico en los pacientes que se hizo hipertensión inducida. Y bueno, como evidencia más nueva, este trabajo, que es una revisión sistemática de 2025, que el objetivo fue analizar la seguridad y la eficacia de la hipertensión inducida para tratar la isquemia cerebral tardía. En estudios no controlados, que fueron la mayoría, la hipertensión inducida parecía ser el componente que más aumentaba el flujo sanguíneo cerebral, que son en realidad el estudio ese que mostré al inicio, pero solo 6 de estos estudios, de los que se incluyeron acá, que fueron 23 en total, fueron con controles, ¿no? Y solo uno de esos 6 mostró mejoría significativa en el infarto por isquemia cerebral tardía. Y el único ensayo clínico fue detenido por eficacia, que fue el Himalaya que ya mostramos. En 18 estudios, no en un N menor, 1125, se reportaron eventos adversos de la hipertensión inducida, sobre todo edema pulmonar, siendo de 20%. Hay que tener cuidado en realidad en los pacientes con patologías cardiovasculares, evaluar por eso también caso a caso. Y bueno, los objetivos de presión fueron muy heterogéneos, medias entre 100 y 130 y sistólicas entre 160 y 230, lo cual hay una variabilidad importante y puede influir en los resultados. Esta evidencia sugiere que tiene resultados similares a hacer o no hacer hipertensión inducida, pero bueno, como todo, como muchas de las cosas de las que hacemos con poca evidencia, es el recurso que tenemos médico para tratar la isquemia cerebral diferida. Y bueno, un poco para ir terminando el tratamiento de la isquemia cerebral, finalmente terapia de rescate es tratamiento endovascular que se divide en dilatación mecánica con balón y administración intraarterial de vasodilatadores. Se considera principalmente para pacientes cuyo tratamiento médico es ineficaz o presenta alto riesgo de complicaciones. La angioplastia con balón, sobre todo para el vasospasmo proximal y focal, tiene un efecto mecánico inmediato y es más duradero porque es mediante la dilatación directa de vaso. Hay series con alta tasa de éxito y bajo riesgo de ruptura. Y la infusión intraarterial de vasodilatadores es sobre todo para el vasospasmo distal y difuso. Se puede hacer nimodipina, nicardipina, verapamilo, milrinona, y falta el fasodil ahí. El problema es que el efecto es transitorio, no sabemos el tiempo que dura ese efecto y cuándo hay que ir a reintervenir. La milrinona se está estudiando porque tiene un doble efecto vasodilatador inotrópico, pero todavía no hay evidencia, es todo muy limitado. El fasudil eficaz, pero con reportes de eventos adversos graves, por lo cual en realidad el más utilizado intraarterial es la nimodipina. No hay ensayos clínicos aleatorizados grandes, la evidencia es clase 3 por cohortes, metaanálisis y estudios observacionales, pero nada de alta calidad metodológico. Lo que sí, siempre hay que hacerlo en centros con experiencia endovascular y centros especialistas en neurocríticos. Esta es una revisión sistemática o metaanálisis que evaluó el tratamiento endovascular para el tratamiento de vasospasmo. Rápidamente lo que mostró fue, tuvo una disminución del riesgo de mortalidad hospitalaria en los pacientes que se hizo intervención. Lo que no mostró diferencia fue en el seguimiento a 3 meses, o sea, en el outcome a 3 meses, al alta y en la incidencia de infarto cerebral. Solo tuvo un beneficio en la mortalidad intrahospitalaria y mayor en el subgrupo de que se hizo vasodilatadores intraarteriales versus dilatación con balón, pero claramente la evidencia es mínima. Necesitamos estudios aleatorizados, que no hay, que demuestren mejoría en el outcome funcional a mediano y largo plazo y aumento y de disminución del infarto cerebral. Como ven, la evidencia es observacional, heterogénea y de bajo nivel. Bueno, entonces las guías en suma los recomiendan, o sea, están como parte del tratamiento de la isquemia cerebral diferida, las dos, tanto la AJA como las neurocríticas del CARE, con un bajo nivel de evidencia por la falta de
de evidencia de alta calidad que demuestre mejoría de los outcomes con estas técnicas, pero bueno, la recomendación práctica actual es eso, es para tratamiento de la isquemia cerebral diferida refractaria, pese a los tratamientos médicos que tenemos disponibles. Bueno, para ir terminando, que ya se está haciendo muy largo, la hidrocefalia es una complicación como que ya vimos. ¿Por qué? Porque ¿por qué se da? La hemorragia subaracnoidea puede alterar la dinámica del líquido cefalorraquídeo, al provocar cascadas inflamatorias, depósitos de fibrina que deterioran la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, generando hidrocefalia comunicante, y a su vez pueden obstruir a nivel las vías del líquido cefalorraquídeo, generando hidrocefalia obstructiva o no comunicante. Lo más frecuente es en la etapa aguda, pero también se puede dar de forma tardía. El tratamiento inicial es el drenaje del líquido cefalorraquídeo, que debe ser urgente en la hidrocefalia sintomática y que puede ser en realidad a través de la DBE, que es en realidad el tratamiento de elección. Pero también se puede llegar a drenar a través de un drenaje lumbar, obviamente en el caso de que la hidrocefalia sea comunicante. La hidrocefalia puede generar isquemia, porque disminuye el flujo sanguíneo a nivel periventricular y ganglio basal, y aparte aumenta la presión intracraniana, como ya vimos, disminuyendo la PPC. Acá quiero hacer una distinción un poco, lo hablo en la próxima. Es indicación 1A, en realidad 1B, pero bueno, es indicación 1 en los pacientes que tienen hidrocefalia sintomática aguda. Las guías recomiendan DB o drenaje lumbar. En realidad, la mayoría de las veces la hidrocefalia en estos casos, cuando hay moldes ventriculares de sangre, es obstructiva, por lo cual el drenaje lumbar no va a tener capaz la eficacia para drenar, para disminuir la hidrocefalia. Entonces hay que ir a la DB. Y que tenga una cosa no quiere decir que no pueda tener la otra. Hay que diferenciar. La derivación ventricular externa es para los pacientes que tienen hidrocefalia aguda sintomática. El drenaje lumbar es indicación para el clearance de sangre, para disminuir todo lo que vimos de la neurotoxicidad de los productos sanguíneos. Entonces, en caso de tener indicación de drenaje lumbar y de DBE, tienen que ir las dos cosas. Siempre respetando los ritmos de drenaje, no más de 5 mililitros hora, mediante la del drenaje lumbar con control estricto, de no sobredrenar, y el objetivo de la DBE, que en realidad, como vimos, no hay diferencias entre drenaje intermitente versus pico continuo, con medición de pico horaria, eso no ha mostrado cambios en el pronóstico, pero nunca sobrepasar los ritmos de producción de líquido cefalorraquídeo, o sea, no ir más allá de 15 mililitros hora, por el riesgo de sobredrenaje, pero bueno, eso va a estar dado sobre todo adecuado a cada paciente. Pero bueno, hay que saber que se pueden tener las dos cosas y son para objetivos diferentes. De hecho, ya hay un subestudio del Early Drain, que no lo puse por un tema de tiempo, que muestra que el drenaje, mayor drenaje a través de la DB se asoció a mayor tasa de infarto, a diferencia del drenaje a través del drenaje lumbar, que muestra mejoría en el infarto y en outcomes funcionales. Esto es un poco un suma, porque capaz que es medio confuso todo lo que vimos, tantos tratamientos para diferentes cosas. Acuérdense que el manejo en las primeras 72 horas tiene que estar enfocado en mitigar la injuria encefálica precoz. En realidad no tenemos mucha cosa a mano más que evitar todos los mecanismos que puedan agravar el daño encefálico, sobre todo todos los mecanismos de injuria encefálica secundaria. Las medidas que vamos a iniciar de forma inmediata son los antiepilépticos, que ya vimos con un curso corto, todo como con no mucho nivel de evidencia, pero sí indicados sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo, como ya vimos. El control de presión intracraniana, siempre tener un alto nivel de sospecha de que tenga hipertensión intracraniana, sobre todo en los pacientes que están sedados y no tenemos ventana clínica, ir a hacer monitoreo multimodal. Si tiene hidrocefalia, la indicación de la DB es urgente. La optimización de la PPC es fundamental, no sabemos a qué nivel, evidencia de que puede ser 80 o 90, un poco más alta que en el resto de los pacientes neuroinjuriados, pero bueno, sí o sí hay que evitar la hipotensión y la hipovolemia, que es deleteria
en estos pacientes. El asegurado precoz fundamental para poder hacer un manejo más dirigido de todas las complicaciones de esta patología y para prevenir el resangrado. La nimodipina, acuérdense, 1A para disminuir mecanismos de microtrombosis y en realidad disminuye el riesgo de isquemia cerebral diferida y mejora los outcomes. En cuanto al punto antiinflamatorio, está demostrado que la activación microglial se potencia cuando hay hiperglicemia, por lo cual hay que tener un control estricto de la glicemia entre 140 y 180. También evitar la hipoglicemia, que es también un elemento de injuria encefálica secundaria. El drenaje de líquido cefalorraquídeo, que va a evitar mediante el drenaje lumbar todo degradar, sacar los productos tóxicos de la sangre. La normotermia estricta, evitar las ionías en lo posible que pueden llegar a contribuir en la depresión cortical propagada, y bueno, el tratamiento de la isquemia cerebral diferida. Las dos cosas que tenemos son la hipertensión y el tratamiento endovascular con muy bajo nivel de evidencia, pero saber que son herramientas que podemos llegar a tener disponibles y pensarlas. Esto más que nada agregar para los pacientes, para los que están en el interior, sí o sí, una de las cosas que se asocia a mejor resultado de estos pacientes es que se tienen que manejar en UCI neuroquirúrgicas. Neuro-UCI se define los que atienden más de 35 pacientes al año neurocríticos. Eso se asocia a mejores resultados, que tengan neurocirugía y neurointervencionismo 24/7, personal de UCI y protocolos dirigidos a este tipo de pacientes y un equipo multidisciplinario. O sea que el traslado tiene que ser rápido una vez que detectamos esta patología. Ha demostrado disminuir la mortalidad. Para cerrar, acordarse de las fases de la hemorragia meningia, evoluciona por fases. La fase aguda, que hay que estabilizar, resucitar, diagnosticar rápidamente, hacer todos los elementos para dañar lo menos posible, prevenir el resangrado, tratar la hidrocefalia, manejar la hipertensión intracraniana, evitar o buscar las crisis convulsivas, y después ya una etapa posterior, a partir de las 72 horas, donde el manejo es más complejo, en búsqueda con todo el neuromonitoreo, que en realidad ya iniciamos previamente, en búsqueda de complicaciones como es la isquemia cerebral diferida, y que también aparecen mucho más frecuentes las neuroendocrinopatías, que acuérdense que el cerebro perdedor de sal siempre precede el vasospasmo. La poliuria es un elemento de alarma para que se está viniendo el vasospasmo. Y bueno, después la fase de recuperación. Esto es un score pronóstico que se ha publicado en los últimos años. Es 2023, que tiene una muy buena área bajo la curva de 0,89 para predecir el resultado funcional a los 6 meses en la hemorragia subaracnoidea, por lo cual es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en los pacientes al ingreso. Incluye la edad, sabiendo que los pacientes mayores de 60 años tienen peores resultados. La RCP, si tuvo RCP prehospitalaria, si tuvo algún episodio de anisocoria o migrasis bilateral, si el grado clínico medido por la Sociedad Mundial de Neurocirujanos, si tiene desviación de línea media y mayor a 10 o mayor a 20, si tiene un deterioro clínico precoz con una caída de Glasgow, y si tiene isquemia precoz en la tomografía. Se basa en 7 eventos que son clínicos y radiológicos, y se hacen las primeras 72 horas post-evento. Esto estratifica a los pacientes en 3 categorías con alta precisión predictiva. Menor o igual a 4,5, que van a tener un 70-80% de un buen resultado funcional. El score pobre, entre 5 y 6,5, que ya baja de 35-40, un buen resultado funcional, o sea, se van a ir con una discapacidad moderada severa. Y el último, con una mortalidad de más de 60%, y solo de los que se salvan un 5-10% se van con buen resultado funcional. Así que esto es algo que tenemos que hacer con las primeras 72 horas para poder predecir y tener una idea de la gravedad de ese paciente. Les juro que esta es la última diapositiva. Esto es un poco para ver que es una patología que está siendo muy estudiada a nivel científico, muchas dianas terapéuticas, y que hay muchos ensayos clínicos en diferentes fases en curso. Y que bueno, esperemos tener resultados más adelante. Bueno, ahí les dejé la bibliografía recomendada, que pueden ir a leer, y son guías bastante nuevas. Y cualquier duda me escriben. Saludos.